Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que ustedes escuchen esta grabación. Para este miércoles lo que nos corresponde ver son los versículos que están contenidos en el Salmo 120 y Salmo 121. Voy a pedir ahora que me acompañen en oración y entonces luego podemos tener una reflexión sobre estos dos breves salmos. Padre Celestial, rogamos, Señor, más que tu dirección, Señor, tu obrar, a fin de que nosotros podamos, Señor, apropiarnos de las enseñanzas de tu palabra en estos salmos, Señor, y aprender, Señor, a descansar en ti y gozarnos, Señor, con la idea de tu presencia en medio nuestro, Señor, y el encuentro contigo. Queremos rogarte, Padre, que permitas que mis palabras, Señor, sean guiadas por tu Santo Espíritu, y también, Señor, que los oídos que habrán de escucharlas, Señor, sean también, Padre, bendecidos, Señor, por tu presencia, Señor, y que no sea simplemente un comentario más, Señor, sino que de alguna manera pues aliente nuestras almas. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, estoy en la oficina de la iglesia, como podrán darse cuenta, quise poner el cuadro hermoso que mi esposa pintó hace unos años, que se trata de, el título es Evangelizando en el campo, ¿no? Se ve en el centro un predicador que está ahí con la Biblia abierta y como toda una comunidad, pequeña comunidad de campesinos, eh, por el perfil de ellos parecería que de la zona del Cibao, Jarabacoa, Constanza, por esos lados, pues estaban bien pendientes. Un grupo de misioneros eh, forma parte del de la totalidad de los que se ven ahí. Y siempre me ha gustado ese cuadro, lo tengo aquí en mi oficina, porque es un recordatorio de cuál es la misión que nosotros tenemos aquí en la tierra, la misión de llevar el Evangelio a toda criatura. Bien, vamos entonces a lo que nos ocupa hoy, que es el Salmo 120 y 121. Como son breves, por eso tenemos dos asignados en el día de hoy. Estos salmos, los salmos que van desde el 120 hasta el 135, o sea, hasta el 134, son 15 salmos. Se les llama salmos peregrinos o salmos cánticos graduales, en el sentido de que, por el hecho de que los cantaban normalmente eran personas que iban en camino hacia el templo, hacia Jerusalén, con el propósito de celebrar las Pascuas, la Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, cualquiera de las tres grandes fiestas anuales. Ellos iban y en el camino iban cantando estos salmos. O sea que en cierta manera podríamos decir que los que iban viajando iban cantando, y cada uno de los salmos representa una especie de paso que se va dando a través del viaje. Pero es interesante el hecho de ver que estos viajeros iban, por así decirlo, narrando sus expectativas, eh, testificando del momento o la situación en la que se encontraban cuando emprendieron su viaje, y el gozo que tenían cuando llegaban a la casa del Señor. O sea que estos salmos, si bien no fueron escritos con el propósito de que se constituyesen una especie de himnario para las peregrinaciones, sin embargo, fue un compendio que sí se hizo con ese propósito. O sea, se van a dar cuenta que algunos salmos inclusive son escritos por Asaf, otros son escritos por David, otros no se sabe quién los escribió, pero lo cantaban como consecuencia del hecho de que iban al encuentro del Señor en la ciudad de Jerusalén. Bien, hermanos, pues vamos a proceder a leer el Salmo 120 y luego de esto pues vamos a hacer algunos breves comentarios. No pienso extenderme mucho en estos comentarios. Dice el Salmo 120: a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesed y que habito en las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Lo que vemos acá en este salmo es que, si bien el salmista está en cierta forma clamando, y de hecho lo dice así: a Jehová clamé estando en angustia, él al mismo tiempo estaba testificando de una experiencia pasada. O sea que
ya había experimentado el favor de Dios, o la respuesta de Dios, la ayuda, la asistencia de Dios, y lo estaba contando cuando iba camino a Jerusalén. Pero lo interesante de hecho de esto es el hecho de que había sido acosado, perseguido, como dice él, yo soy pacífico, pero sin embargo me habían hecho guerra a mí, porque estaba muy alejado de la ciudad de Jerusalén y muy alejado de la oportunidad que le concedía el Señor de pues acudir al templo y rendir culto y celebrar las fiestas que él había establecido. Por eso él hace referencia al lugar donde moraba, dice en el versículo 5 y versículo 6, ahí de mí que moro en Meset y que habito entre las tiendas de Cedar. Evidentemente, por la ubicación de Meset y de Cedar, que uno está muy al norte y otro está al sureste, pues no podía estar en los dos lugares al mismo tiempo, o tal vez temporalmente estuvo en un lugar o en el otro. Pero el hecho es que eran lugares donde las personas que estaban ahí eran personas paganas, personas que aborrecían la paz, personas que realmente eran muy guerreras y muy malvadas. Pero el punto está en que en el caso específico de él le habían levantado una serie de calumnias enormes. Fíjense que en el versículo 3, el versículo 2 dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Él había sido calumniado, había sido amenazado, había sido perseguido, guerreado, como quien dice, y todo esto pues se había convertido en algo sumamente hiriente. Por ejemplo, cuando hace referencia a las agudas saetas de valiente, está hablando en el versículo 4, está hablando de algo que se clava y que se clava de sorpresa y que hiere y que hace y que mata, ¿no? Y cuando habla de con brasas de enebro, está haciendo referencia a algo que realmente produce un calor continuo y ardiente, o sea, las ramas de enebro convertida en carbón pues tenían un valor calorífico bien alto y permanecían durante mucho tiempo ardiendo. O sea que él había pasado por el fuego de la prueba, pero sobre todo por la desgracia de haber sido calumniado, acosado, guerreado. Y él iba a Jerusalén completamente animado, porque ya había tenido la experiencia de cómo había clamado a Jehová en esa situación y el Señor le había asistido. Pero tenía sin lugar a duda una gran expectativa en esa visita hacia la ciudad de Jerusalén. Fíjense que cuando habla de la calumnia, o sea, de la lengua fraudulenta, de aquellos que tienen labio mentiroso, es bueno que pongamos un pequeño énfasis en ese lugar, porque cada uno de nosotros en algún momento tiene que haber sido calumniado. Digo tiene que haber sido porque es tan común que las personas hablen mal de otros y no sopesan el daño que pueden hacer sus palabras, cómo pueden sembrar dudas y indisposición, animadversión en los corazones de algunas personas que tal vez son débiles o vulnerables o fácilmente, por así decirlo, convencidos. Y cambiar de opinión en cuanto a una persona a la cual tal vez tenían en estima, pero que de un momento a otro pues comienzan a ver con suspicacia como consecuencia de la calumnia. Por eso vemos acá que pensamos que debemos hacer un énfasis aquí en lo que dice la Biblia en cuanto a la calumnia. La calumnia es un pecado que por lo general lo que hace es que se produce cuando se acusa a una persona de un hecho negativo que en realidad no ha llevado a cabo, no ha realizado. Somos tan propensos a hacernos eco de cosas negativas. Ahora con las redes sociales es terrible lo que pasa. A cada rato tenemos que enmendar o corregir nuestra mente o nuestros pensamientos y si nos hacemos eco de ellos, pues también nuestras comunicaciones, como consecuencia de que hacemos o damos por cierto cosas que realmente son falsas. Y hay una especie de morbo detrás de todo esto, de denostar y de acusar y de hacer leña en algunos casos de los árboles caídos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque podríamos ser no solamente autores de calumnias, sino también partícipes de calumnias que otros levantan. En este caso, habían levantado acusaciones falsas en contra del salmista, y él lo que hizo fue en esa situación, pues en vez de contrarrestar o discutir o presentar defensa, lo que hizo fue acudir al Señor. Es lo que está diciendo acá en los primeros versículos, cuando dice, en mi angustia, dice, a Jehová clamé estando en angustia, dice, y él me respondió, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. La calumnia daña. Ya después es imposible recoger el daño que se ha hecho luego que se ha hablado mal de una persona
Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí es cierto que Dios puede frenar la lengua del calumniado, pero siempre queda algo, quedan dudas, quedan suspicacias en aquellas personas que son débiles emocional o espiritualmente y que se hacen presa de los engaños del diablo. Por eso la Biblia dice que el que propaga calumnia es un necio, en Proverbios capítulo 10, versículo 18. Y también la Escritura nos advierte en cuanto a eso de de hacernos parte o partícipe de los que calumnian. Por el contrario, nos dice que aquellas personas que nos calumnian a nosotros, lo que tenemos que orar por misericordia para con ellos. Lucas capítulo 6, versículo 28. El Señor dijo así, orad por los que los calumnian, ¿verdad? Y siempre se nos exhorta a hablar verdad cada uno de nosotros en cuanto a nuestro prójimo. Efesios capítulo 4, versículo 25, lo dice así. A las mujeres se les dice que tengan mucho cuidado de no convertirse en chismosas, en deshonestas y en calumniadoras, porque en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 11 se enfatiza la advertencia en ese sentido. Y una de las características precisamente que la palabra de Dios dice en segunda de Timoteo capítulo 3, los primeros 4 versículos, es el hecho de que en los postreros días aparecerían hombres que serían calumniadores, entre otras tantas pecados o condiciones o maldades o atributos malignos que tendrían estos engañadores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no hacernos copartícipes de las acusaciones que otras personas levantan, promulgarlas, darle seguimiento y mucho menos recibir satisfacción o morbo morboso como consecuencia de ver denostar a otras personas. Muy por el contrario, debemos guardar silencio y en todo caso ser benigno y ser misericordioso, que es lo que nos manda la palabra de Dios. La actitud del salmista evidentemente no había cambiado, él seguía siendo un hombre pacífico, no se había levantado en contra de los que les acusaban y les calumniaban. Y es interesante algunas reflexiones, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es bueno que nosotros tengamos siempre presente el hecho de que, como alguien dijo, la gloria de la batalla casi siempre está en la esperanza de ganar. Pero cuando alguien gana, siempre hay un perdedor. Pero sin embargo, cuando no hay batalla, cuando lo que se hace es la paz o el arreglo, pues entonces los ganadores no es uno solo, sino son dos. Son dos ganadores que hay, no solamente el que vence, sino también aquel que pues, simplemente ha preferido pues, hacer la paz, no echar el pleito si no es necesario y simplemente sobrellevar y esperar y confiar en que sea el Señor quien le justifique. Por otro lado, tenemos el Salmo 121 también, el cual es precioso. A mí me gustaría, si ustedes me permiten la venia, tienen paciencia conmigo, más que leerlo, cantarlo, porque dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová, Él te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El hermano Temi toca e interpreta esa melodía preciosa en el piano. Es una melodía con una especie de danza es preciosa realmente la melodía. Excusen al cantante, pero que valga
la letra, ¿verdad? Tenemos entonces el Salmo 121, que está delante de ustedes seguramente, y hay algunas cosas que son interesantísimas en cuanto a esto. Fíjense que el Salmo 120 comienza con un llamado a los peregrinos, ¿verdad? A clamar, a ir a la presencia del Señor desde el lugar donde se encuentra. En el Salmo 122 ya el peregrino llegó. Dice, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Pero el Salmo 121 es un salmo que en realidad lo que hace es planteársela o visualizar el hecho de que el encuentro con el Señor pues será ciertamente el refugio que nosotros vamos a obtener o del que vamos a gozar en todos los sentidos. Y la perspectiva de encontrarnos con Él en el templo pues siempre ciertamente anima nuestras almas. Este domingo pasado no tuvimos culto y le decía al hermano Oscar por la noche hablando con él por teléfono que me tenía como un cierto sentimiento de culpabilidad porque tal vez pensaba yo, tal vez si hubiéramos rendido culto el domingo a pesar de la tormenta al Señor, pues qué sé yo, algunos hubieran ido a la iglesia pero lo que pensamos en el momento en oración de que no era sensato, sobre todo con las imágenes que nos mandaban de los postes de luz caídos sobre las calles y sobre vehículos y árboles, precisamente en el sector de Paraíso, Julieta, Evaristo Morales, que son los más cercanos al lugar del templo. Pero lo que quiero decir es que ciertamente lo que decía el salmista aquí, o lo que dice el salmista en el Salmo 121, es algo que viene como consecuencia de verse en la perspectiva de llegar a la presencia del Señor en el templo y de esta manera recibir de Él la protección que nosotros necesitamos. Vamos a hablar sobre eso. Fíjense que hay un énfasis aquí que se ve en 6 ocasiones en la cual se menciona la palabra guardar. Versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Versículo 4 dice, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Versículo 5, Jehová es tu guardador. Versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Como nos ha enseñado el hermano Ryder, tenemos que poner atención a aquellas palabras que se repiten una y otra vez, porque de eso es que se trata precisamente la enseñanza central. Es el punto alrededor del cual pues, se desarrolla todo el resto de la conceptualización del Salmo. En este caso, el salmista, según va mirando de la perspectiva de subir a la ciudad de Jerusalén, pues dice, pues hacia allá es que voy yo a acudir para alcanzar el oportuno socorro, el socorro que viene precisamente de Jehová, versículo 2. Y lo decimos de Jehová, decimos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Siempre cuando nos sentimos de alguna manera pues agobiados o necesitados de ayuda, pues tendemos a buscar ayuda humana. Y la ayuda humana no es que no pueda ser utilizada por el Señor precisamente como un instrumento, el consejero, aquella persona que va a través de la palabra de Dios a ser utilizado por el Espíritu Santo para traer consolación o ayuda a una persona que se siente en cierta manera vulnerable. Pero realmente es Dios quien se convierte en nuestra ayuda y socorro oportuno, de una manera u otra, a través de instrumentos humanos o directamente a través de la obra de su Santo Espíritu en nuestra mente, en nuestros corazones, a través de la influencia de su palabra. De ahí tan importante aquello de memorizar la palabra de Dios, porque los versículos fluyen a nuestra mente cuando nos encontramos bajo determinadas circunstancias en la cual nos sentimos de alguna manera aprensivos o atemorizados. En este caso, el salmista dice, ¿a dónde voy a ver? ¿Hacia dónde voy a buscar? Algo como aquello de, ¿quién podrá defendernos? Pues siempre, claro, el socorro nuestro viene de Jehová, de aquel Dios soberano, eterno, omnipotente, todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra y que tiene poder sobre su creación y sobre sus criaturas en todo momento y en toda circunstancia. Consecuentemente, en el versículo 3 hace referencia a cómo el Señor guarda de una manera permanente. Dice, no se dormirá el que te guarda. O sea, no va a ser por momentos. O sea, como si fuera un celador
un guachimán, para decirlo en términos comunes, ¿verdad? Que por momentos pues está pendiente, ¿verdad? A su trabajo, pero que en otras ocasiones pues sencillamente se rinde y deja de estar protegiendo o guardando aquello o aquellos a los cuales debería de guardar. Los que vivimos en condominio pues sabemos de esto, ¿verdad? Que con frecuencia pues nos encontramos con que los guachimanes o los guardianes pues lo que hacen es dormirse simplemente y ese no es el caso del Señor. El Señor no necesita dormirse, Él no se cansa, Él no se fatiga, ¿verdad? Él está siempre, siempre alerta, pendiente de nuestras necesidades, de nuestras situaciones y está pendiente para asistirnos. Después habla de la manera como nos guarda. Dice en el versículo 4, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. O sea, el que guarda Israel, que es el mismo que guarda la iglesia, que es el mismo que guarda cada uno de sus hijos, los que por la fe han recibido a Cristo como Señor y Salvador, se han arrepentido de sus pecados y han tenido un nuevo nacimiento, han sido parte de la familia de Dios, es el cuidado que tiene un padre y que sabiendo que hay alguna situación de peligro sobre sus hijos, pues está más alerta que nunca. O sea que la guarda del Señor es una guarda permanente, pero además de esto es una guarda eficaz, es muy atenta en todo momento. Dice, no se dormirá, o sea, puede estar en atención permanente cuando nos está protegiéndonos a nosotros. También en el versículo 5 hace referencia a algo muy interesante. Cuando dice Jehová es tu guardador, dice es tu sombra a tu mano derecha. Y cuando dice tu sombra a tu mano derecha es la persona que está parado al lado tuyo, haciéndote sombra, o sea, protegiéndote del embate de aquello que pueda traerte molestia o calor. Y es la posición que tomaban los abogados siempre. Cuando un abogado defensor pues es quien se constituye en la sombra, en la mano derecha de aquel que está siendo acusado, calumniado, dañado, perjudicado. Por eso el socorro del Señor es el socorro ideal. Es tu sombra, o sea, quien que te hace sombra, que te protege, que te guarda y que está ubicado a tu mano derecha. Abogado, defensor, tu mano derecha. También en el versículo 6 ubica el tiempo o define el tiempo de la protección de esta sombra, de este abogado defensor, de este que está en nuestra mano derecha. Y dice acá, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. O sea, como consecuencia del hecho de que el Señor nos da su protección, ¿verdad? El sol no nos puede hacer daño, no nos puede fatigar y no nos puede de ninguna manera perjudicar. Cuando hace referencia acá, está hablando de tener noches, o sea, dice el sol de día y la luna de noche, o sea, en la faena diaria, así como el descanso nocturno, podremos dormir en paz, o podremos descansar en paz, siempre con la confianza de que está guardando nuestro sueño, la presencia del Señor. Para esto, ¿qué es necesario? Pues simplemente alzar nuestros ojos al lugar alto, a los montes, al lugar donde el salmista proyectaba su encuentro con el Señor, allá en la cumbre de del monte del templo, ¿verdad? Del templo de Jerusalén, donde habría de ir a adorar a su Señor, a encontrarse con Él. Pues nosotros sabemos que el templo del Señor está en los cielos, ¿verdad? Y que la tierra es el estrado de sus pies y tenemos que mirar hacia arriba, hacia el cielo y tener confianza de que sea de día o sea de noche, el Señor pues va a estar bajo con el cuidado nuestro. Es realmente un salmo maravilloso este. Es maravilloso, maravilloso conocerlos, apropiarse de sus verdades e inclusive cantarlo. A mí me encanta cantarlo a veces cuando estoy solo o en algunos momentos en el cual uno se olvida de que Dios es suficientemente fuerte, poderoso, omnipotente, sabio y bueno como para no solamente tener control de cada una de las cosas que están alrededor de nosotros, sino precisamente tener control de nosotros y de guardarnos y de manifestar su bondad y su misericordia con nosotros, aún en circunstancias peligrosas como las que estamos viviendo. Después finalmente vemos nosotros en el versículo 7 que también hace referencia a la guarda del Señor, dice Jehová te guardará de todo mal. Cuando habla de todo mal, habla de todo mal, ¿verdad? O sea que cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar para que nos librase el Padre del mal,
Es el mal que se manifiesta en primer lugar a través del pecado. El pecado que nos distancia de nuestra comunión con Dios, que también se manifiesta sin lugar a duda a través de huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, las tentaciones que vienen del Señor, que vienen, perdón, del adversario del Señor, del adversario de la iglesia, de Satanás y sus legiones de ángeles caídos, de demonios. Pues el Señor es quien nos libra del mal que representa precisamente a Satanás. Nos libra inclusive de nuestra propia concupiscencia para que no prevalezca, de manera de que nosotros no seamos tentados y caigamos y pequemos en contra de Dios. Es el Señor que nos libra de accidentes, es el Señor que nos libra de enfermedades, es el Señor que nos libra de pestes destructoras, de guerra, de personas malvadas. La Biblia dice que debemos orar para que el Señor nos guarde y nos libre de personas malvadas, porque no es de todos la fe. Y el salmista pues hace referencia a esto cuando dice el Señor, Jehová te guardará de todo mal. Y ciertamente lo hace así, pero sobre todo enfatiza de una manera especial, Él guardará tu alma. Nosotros sabemos que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, también es poderoso para guardar el depósito que hemos puesto en Él, nuestro depósito hasta el día en que nos encontremos con Él. Hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, y Él es poderoso. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor es por nosotros, si es por mí, dice pues, sencillamente, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni espada, absolutamente nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, ni siquiera Satanás, ¿verdad? Nada nos podrá separar del cuidado y del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Consecuentemente, hermanos, vemos acá que es nuestra guarda espiritual, la guarda del alma. Y entonces finalmente en el versículo 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Está hablando de una situación perdón, no sé si eso habrá salido, algo que salió ahí en la pantalla, pero está hablando acá de cómo el Señor nos va a guardar en forma cotidiana, o sea, desde ahora, dice, pero para siempre también, o sea, todos los días, diariamente, en todo momento, en todo lugar, mientras estemos obrando en nuestras salidas, en nuestras entradas, en nuestro andar, en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que es el salmista que canta como consecuencia del hecho de que va en peregrinaje hacia Jerusalén, saliendo de un lugar que era muy hostil, ¿verdad? Donde habían calumniado, donde siempre estaban tratando de ponerle pleito, guerrear en contra de él, pero sin embargo él clamó al Señor y se dispuso a ir, ¿verdad?, al encuentro del Señor al templo en Jerusalén. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, con la confianza de que el Señor ciertamente nos guardará. Él es soberano y Él tiene todo el poder, nada se escapa de su control. Y es en una época como esta, en la cual estamos viendo con tristeza a personas conocidas, en algunos casos personas que amamos, en algunos casos familiares, que están padeciendo enfermedad y escasez y tribulación y persecución. Pues es una época en la cual este salmo se convierte en algo muy apropiado, no solamente para endulzar nuestros oídos y nuestros corazones, sino sobre todo para alentar nuestras almas. Así que, hermanos, pues con esto les dejo. Ahora pues vamos a proceder conforme hemos acordado, a orar todos al mismo tiempo por las peticiones que ustedes han enviado y las cuales pues presento ahora en el listado delante del Señor a su consideración. Pues que el Señor nos bendiga a todos, ¿verdad? Y nos guarde de todo mal, y sobre todo que pues continuemos nosotros pues buscando de Él en los momentos en que nos encontremos en angustia. A Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Bendiciones, hermanos.